Se nos pide que seleccionemos todas las afirmaciones que son verdaderas sobre los tipos de cuadriláteros. Recuerde que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La primera afirmación es que los cuadrados son siempre rectángulos. Comencemos repasando la definición de un cuadrado. Aquí se muestra un cuadrado, donde un cuadrado es un cuadrilátero en el que todos los lados tienen la misma longitud, y los ángulos interiores son ángulos rectos. De nuevo, todos los lados tienen la misma longitud, y los ángulos interiores son ángulos rectos, o miden 90 grados. Así que ahora para ver si los cuadrados son siempre rectángulos, dibujemos un cuadrado aquí y compárelo con la definición de un rectángulo. Entonces aquí hay un cuadrado, y veamos si satisface la definición de un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrilátero en el que los lados opuestos tienen la misma longitud y los ángulos interiores son ángulos rectos. Observe cómo este cuadrado satisface la definición de un rectángulo, porque este lado tiene la misma longitud que este lado, y este lado tiene la misma longitud que el lado. Y los ángulos interiores también son 90 grados, o son ángulos rectos. Lo que significa que el cuadrado es un rectángulo especial. Pero los cuadrados siempre son rectángulos. Entonces, esta primera afirmación es cierta, así que seguimos adelante y la comprobamos. Luego, los rectángulos son siempre cuadrados. Así que volvamos a la definición de un cuadrado, que está aquí. Dibujemos un rectángulo típico y ver si satisface la definición de un cuadrado. Un cuadrado es un cuadrilátero en el que todos los lados tienen la misma longitud, y los ángulos interiores son ángulos rectos, o miden 90 grados. Entonces, mirando el rectángulo, mientras que los ángulos interiores son ángulos rectos, los 4 lados no tienen la misma longitud, lo que significa que los rectángulos no siempre son cuadrados y por lo tanto, no verificamos la segunda declaración. Pasaremos a la tercera declaración. La tercera afirmación es que los rombos siempre son cuadrados. Así que repasemos la definición de un rombo. Aquí se muestra un rombo. Un rombo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos y tienen la misma longitud. Entonces los lados opuestos son paralelos, y todos los lados tienen la misma longitud. Recuerda que los lados son paralelos si se extendieran y nunca se crucen. Entonces, determinar si los rombos son siempre cuadrados es cierto. Dibujemos un rombo y compáralo con la definición de un cuadrado. Entonces, un rombo típico podría verse así. Veamos si esto satisface la definición de un cuadrado. El cuadrado es un cuadrilátero en el que todos los lados tienen la misma longitud, y los ángulos interiores son ángulos rectos. Entonces, si bien este rombo tiene 4, los lados tienen la misma longitud, los ángulos interiores no son ángulos rectos, lo que significa que no es cierto que los rombos siempre sean cuadrados. Por lo tanto, no marcamos esta casilla y pasamos a la siguiente declaración. La siguiente afirmación es que los cuadrados son siempre rombos. Así que volvamos a la definición de un rombo. Dibuja un cuadrado y mira si cumple con la definición de rombo. Así que aquí está nuestra plaza. Y un rombo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Y todos los lados tienen la misma longitud. Observe cómo para un cuadrado, todos los lados tienen la misma longitud. Y los lados opuestos son paralelos, lo que significa que los cuadrados son siempre rombos. Entonces, esta cuarta afirmación es cierta, así que seguiremos adelante y verificaremos esto. Y tenemos 2 declaraciones más para considerar. La siguiente declaración, los rombos son siempre paralelogramos, así que repasemos la definición de un paralelogramo. Sin embargo, antes de hacer esto, también esbocernos un rombo típico. Entonces, para un rombo, los lados opuestos son paralelos y los 4 lados tienen la misma longitud. Entonces este podría ser un rombo típico. Y aquí también tenemos una imagen de un paralelogramo típico, donde nuestro paralelogramo es un cuadrilátero en el que ambos pares de lados opuestos son paralelos. Observe cómo no menciona nada sobre las longitudes de los lados. Y debido a que un rombo tiene 4 lados iguales y lados opuestos que son paralelos, observe cómo todos los rombos satisfacen la definición de un paralelogramo. Y por lo tanto, es cierto que los rombos son siempre paralelogramos. Son simplemente especiales, porque no solo los lados opuestos son paralelos,
sino que todos los lados también tienen la misma longitud. Nuestra última afirmación es que los rombos a veces son rectángulos. Esta afirmación es un poco más difícil de ver si es seguro que no, porque en otras palabras, a veces los rombos son a veces rectángulos serán ciertos. Si podemos dibujar un solo rombo, eso también sería un rectángulo. Y observe cómo en nuestras declaraciones anteriores dijimos que los cuadrados siempre son rombos, por lo que un cuadrado es un rombo especial. Y también dijimos que los cuadrados son siempre rectángulos. Entonces, si un cuadrado siempre es un rombo, y un cuadrado también es siempre un rectángulo, será cierto que los rombos a veces son rectángulos. Entonces, si bien esto será cierto, regresemos y revisemos la definición de un rectángulo. Si podemos dibujar un solo rombo, donde los lados opuestos tienen la misma longitud, y los ángulos interiores son ángulos rectos, entonces ese rombo también será un rectángulo. Entonces, de nuevo, si tuviéramos que dibujar un cuadrilátero donde los lados opuestos son paralelos, y los cuatro lados tienen la misma longitud, por ejemplo, un cuadrado, que es un rombo especial. Debido a que este cuadrado es rombo, y los cuadrados también son rectángulos, nuestra afirmación es cierta de que los rombos a veces son rectángulos. Espero que hayas encontrado esto útil.